Bueno, la clase de hoy va a ser sobre financiamiento de la empresa. La idea es que vamos a ver alternativas de financiamiento, sobre todo de empresas que recién nacen y eh, que se enrola más dentro de lo que es, digamos, la característica de un emprendimiento que está surgiendo. Y también vamos a llegar, bueno, a ver cómo es el financiamiento ya de empresas más grandes que ya tienen, digamos, un historial, que tienen básicamente toda una cuestión de antecedentes de ventas, posición en el mercado y distintas cuestiones que pueden hacer que sea más fácil financiarlas. El problema siempre cuando una empresa es muy pequeña y uno no sabe bien, o el financiador no sabe bien qué hace, o sea, quién está financiando. Bien, la idea es que qué necesidades tienen en general un emprendedor y un pequeño empresario para financiar, y ahí lo que tenemos es distintas necesidades que se deben cubrir. Usualmente es todo lo que es inversiones, todo lo que es capital fijo, intangible y capital de trabajo. Capital fijo es, bueno, máquinas, herramientas, alquilar un edificio, una oficina. Capital intangible es de repente cuidar los derechos de la marca, cuidar un montón de eh, cuestiones que necesitan protección legal, por eso es intangible. Entonces uno lo que necesita es también tener capacidad de poder, si uno por ejemplo tiene una marca, que no se la copien, que no tomen su nombre para usar otro tipo le den otro tipo de utilidades más allá de las que ustedes le quieren dar como empresarios. Y capital de trabajo es básicamente todo lo que es dinero, uno tiene que tener en la caja dinero constantemente para realizar las compras, un montón de transacciones diarias para que simplemente la empresa esté funcionando, ¿no? Por ejemplo, tratar con los proveedores, cuando viene el proveedor hay que pagarle. Entonces, en la caja tiene que haber plata todo el tiempo para cubrir, digamos, estas necesidades. Entonces, no solamente arrancar y tener la inversión, qué sé yo, en capital fijo, por ejemplo, porque si después yo no tengo plata en la caja recurrentemente, no puedo seguir operando normalmente. Y también para cubrir pérdidas operativas. Así como habíamos visto en estructuras de mercado que en el corto plazo uno puede tener pérdidas y eso no quiere decir que uno va a desaparecer como empresa, la idea es que uno tiene que tener la capacidad de cubrir esas pérdidas. Entonces necesita plata para eso. Usualmente eso se maneja vía bancos con adelantos o con préstamos en cuenta corriente, pero bueno, hay que llegar a los bancos primero. Bueno, ¿y con qué se cubren todas estas necesidades? Bueno, con capital propio, aportes y utilidades. Capital propio, los ahorros que uno tiene. Las utilidades es la ganancia de periodos anteriores a las que uno puede recurrir. Capital de terceros, conseguirse socios para que uno se meta en el emprendimiento. Deuda, ir al banco y pedir prestado o pedirle prestado a terceros. Después subsidios también, obviamente, si el gobierno brinda o algún estamento del Estado brinda y poder acceder a ellos, uno puede cubrir estas necesidades. ¿Cuánto dinero necesita? Bueno, la idea es que uno debería pedir solamente lo que pueda después repagar y solamente lo que uno después pueda darle un uso específico para que arranque la empresa. Una empresa siempre se tiene que mantener por su propio funcionamiento. ¿Okay? Un emprendimiento se tiene que mantener por su propio funcionamiento. Si yo genero un emprendimiento tal que subsiste porque hay un subsidio no, eso no es una empresa, eso es un ente que digamos que absorbe subsidios y vive a través de ellos. La idea es que uno debería generar los recursos tales que la propia empresa se mantenga. Obviamente por ahí uno no los tiene al inicio, los puede pedir prestado, pero después eso no debería ser una constante, si no se convierte en una asignación universal por hijo, una de esas cosas que hay, que crean pobreza permanente, ¿no? Eh, la idea entonces es, ¿para qué se necesita? O sea, bueno, uno lo que tiene que pensar es bien cuánta plata necesita, eso puntualizarlo bien. Después vamos a charlar un poquito de esto, tiene que ser mínimo. O sea, lo mínimo posible, lo necesario, lo básico necesario. Nada de pedir plata que la podría, para un servicio, para una funcionalidad que yo la podría obtener de alguna manera gratuitamente. ¿Okay? Y no es un tema de ser bondadosos con el que nos va a prestar, sino el tema es que después esa plata hay que devolverlo de alguna u otra manera. Entonces, si nos estamos endeudando de más en situaciones en las cuales después no va a haber una costa, o sea, ese dinero que pedimos prestamos, no lo vamos a poder transformar en mayores ventas, después va a ser cuesta arriba venderlo, después va a ser cuesta arriba, perdón, devolverlo el préstamo.
¿Para qué se necesita? Bueno, el dinero usualmente es para comprar insumos, mantener el inventario mientras se espera que le paguen, para pagar sueldos y el alquiler, si están alquilando, para adquirir equipamientos y accesorios, para adquirir bienes de capital, como puede ser la computadora, muebles, pagar el servidor, o para comprar una empresa. Bueno, ya está, ahí estamos hablando de temas grandes, ¿no? Eh, la idea es eso, la idea es que ustedes tengan, eh, eh, en primer lugar, bien claro, ser muy racional, precisamente, la definición de racionalidad, ser muy racional a la hora de pedir prestado. Nada de pedir prestado plata que, ya les digo, se podría invertir menores montos y obtener el mismo servicio. O sea, ¿para qué vamos a comprar, por ejemplo, si estamos haciendo un servicio de reparto o nuestra producción requiere un servicio de reparto, ¿para qué vamos a comprar la camioneta si se puede alquilar? O si se puede encontrar alguna manera de no pagarla cash entera, que son miles y miles de pesos, cientos de miles de pesos, sino que por ahí podemos alquilarla por decenas de miles de pesos. ¿Ok? Eso nos permite, primero, tener el servicio, que es el reparto, y después un pago bastante pequeño que se puede manejar, bastante menor, que se puede ir manejando de mejor manera. ¿Mm? Eh, el tema también hay que analizar bien cómo son las circunstancias de los préstamos, que hay que poner como garantía. Algunos préstamos se otorgan sin garantía, como la tarjeta de crédito. Pero, digamos, la idea es que si uno pide un poco más de plata, ya le van a pedir garantía en términos de que si ustedes no pueden pagar, se los van a ejecutar la garantía. Un préstamo sin garantía, bueno, es eso, significa que no es necesario dar una garantía para obtenerlo. Algunos ejemplos son la tarjeta de crédito, la línea de crédito sin garantías, como las promociones que se reciben por correo, y los préstamos otorgados por amigos o parientes. Hay que tener cuidado también, que se está sacrificando con eso. Y los préstamos con garantía ya son, digamos, uno tiene que dejar algún título de propiedad o tiene que comprometerse a. eh, eh, y ahí lo que tenemos que dejar, bueno, es lo que se llama un colateral o una garantía. Y ahí usualmente es o la casa o el negocio o alguna herramienta de capital, algún bien de capital que uno tiene. Algunos tipos comunes de préstamos con garantía son la vivienda, cuentas por cobrar, el inventario de la empresa y los equipos. Los potenciales prestamistas evalúan la garantía ofrecida y en base a ella deciden cuánto le van a prestar. ¿Okay? Bueno, una garantía muy grande, uno puede pedir más plata, una garantía más pequeña puede pedir menos plata. ¿Eh? En algunas de las variables en las cuales esas condiciones, digamos, pueden jugar, se pueden manejar, son las cantidades de años en el negocio. Eh, si uno tiene un negocio con muchos años, un historial de ventas, usualmente es eso, un historial de ventas, uno lo que tiene es mayor garantía de que le van a dar el préstamo. Si uno es una empresa nueva, un emprendimiento, mucho más complicado. El tamaño de la empresa y el importe requerido, también. La idea es que si uno tiene una empresa grande y pide un préstamo pequeño, nada, sale rapidísimo. Y al contrario, si uno tiene una empresa pequeña y pide un préstamo grande, es más complicado de que salga. Capital de trabajo. Bueno, ahí lo que tenemos es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo. ¿Okay? La idea es ¿qué quiere decir? El excedente de la plata que tenemos versus la plata que necesitamos gastar. Nosotros ahí deberíamos tener más plata de la que necesitamos gastar. La idea es que es una medida de la capacidad que tiene la empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Y es esto, básicamente, es el hecho de tener plata en la caja. Necesito plata en la caja porque viene gente, vienen proveedores que me traen mercadería, yo tengo que pagar, si no, no me la traen más. Y tengo que estar lidiando con pagos así a corto plazo, tengo que pagarle a un montón de potenciales, digamos, de clientes perdón, tengo que financiar a clientes por ahí que vienen y retiran la mercadería y no pagan, y lo van a pagar en un tiempo, y bueno, yo tengo que cubrir eso, de que se me desaparece, me baja el stock y no tengo con qué reponerlo. Tengo que tener plata ahí en la caja. Puede ser que el capital de trabajo sea negativo, es un indicador de necesidad urgente de aumentar el activo corriente para poder devolver las deudas de corto plazo. Es decir, yo puedo tener más deudas que activo,
Pero eso se da en algún tipo de negocio. Algún tipo de negocio, por ejemplo, es normal que tengan eh, activo, el capital de trabajo negativo, porque lo que hacen es, por ejemplo, las distribuidoras, las ventas al minorista, al minoreo, tienen, tienen esa cuestión de que tiene más deuda que. Pero eso, como es un negocio muy dinámico, se va pateando hasta que en el mundo se arregla, se va coordinando con los deudores y se arregla. Como hay plata todo el tiempo dando vuelta, no es un problema eso. Puede no llegar a ser un problema. El problema es cuando esto se repite y pasan años y uno no sale del negativo, ahí puede haber un problema. Pero si no, en principio, este, bueno, muy probablemente que casi ninguno de los emprendimientos que ustedes planteen tengan este tipo de problemas. Eh, bueno, la idea es que ustedes lo que pueden tener son distintas formas ustedes a la hora de evaluar el dinero y de dónde conseguir dinero tienen que evaluar distintas cuestiones como por ejemplo el costo, el esquema de reembolso y el importe del préstamo, ¿no? Estas son distintas cuestiones que hay que tener en cuenta. La idea es que hay algunos aspectos a favor y en contra de las distintas fuentes de préstamo y la idea es que como empresario la ley obliga a que se responsabilice personalmente por las obligaciones crediticias de su empresa, es decir, que usted tiene que responder. Al margen de la organización legal, los prestamistas tendrán la documentación necesaria para evitar la estructura organizativa. En general se denomina garantía personal. O sea, si usted es el dueño, si no es una sociedad anónima, ustedes son los dueños del emprendimiento y ustedes deben plata, le bueno, van a ir a ejecutarlos a ustedes, ejecutarlos económicamente, ¿no? Eh, lo que tienen ahí son, por ejemplo, alternativas de préstamos versus inversión de capital, tienen alternativas de préstamos al descubierto, que es la deuda que los da los bancos. ¿Mm? Eh, Ahí el capital dice, bueno, representa la participación de los inversores en la propiedad de la empresa mediante el dinero aportado. ¿Mm? Una forma común es venta de acciones también a un número limitado de inversores. Ustedes le venden partes de la empresa, pero obviamente ellos con ese dinero que ustedes recaudan lo usan para invertir, pero el accionista pasa a ser copropietario de la empresa. ¿Mm? Otra forma, bueno, o la participación de inversiones de capital de riesgo. Y ahí tienen otra cuestión también que lo mencionamos en un rato, que es que, bueno, pueden existir gente que invierte en la empresa y son capitalistas de riesgo. Ahí el capitalista de riesgo se mete en algunas empresas en alguna fase específica de la empresa, del momento que está creciendo la empresa, y lo que van a hacer es dar plata, pero se van a meter en la empresa a coadministrarla junto con ustedes. Bueno, la venta de acciones también está sujeta a regulaciones de los organismos nacionales y estatales, y ahí van a estar asesoramiento de un abogado, y bueno, ahí, bueno, eso es ya para el caso de que lleguemos a vender acciones. La forma suprema, digamos, de obtener financiamiento es vender acciones en la bolsa. Bueno, ahí la idea también es que puede surgir la idea de que algunos amigos o familiares se deseen meter en la bolsa, o perdón, se deseen colaborar con la empresa y bueno, hay que ver también eso de. eh, la idea es que cuando uno mete a un socio en la empresa tiene derecho a voto, tiene derecho a tomar decisiones y ustedes dejan de administrarlos este, únicamente. Bueno, entonces ahí tenemos la tabla esta que se mencionaba recién con distintas alternativas. Bueno, por ejemplo, ¿dónde conseguir dinero? Típicamente ahorros personales. Ahorros personales es esto que está acá. La alternativa es sin costo. eh, las condiciones de reembolso son ninguna porque son mis ahorros. Ese aspecto es barato y fácil de obtener. Y la cuestión es que el aspecto en contra es que puede perderlo todo. Después tenemos las triple F, que en inglés es Family, Friends and Fools, que quiere decir familia, amigos y tontos. Bueno, es medio pobre el último término, ¿no? Pero la idea es que son la gente que colabora cuando uno está arrancando y le prestan plata. Y usualmente son familiares, son amigos o son alguno que creyó en el discurso, en el plan de negocio que uno le ofreció. En general, la idea es que le prestan plata con una buena tasa de interés o sin interés directamente. La familia usualmente no te cobra interés. ¿Mm? Es muy flexible, también el aspecto a favor es que son flexibles y muy convenientes y que puede generar conflictos. El problema es que si uno no devuelve la plata, pierde amigos, pierde familia. O el tonto le puede hacer alguna acción en contra.
Bueno, y ahí después vamos a hablar de una serie de préstamos que en el mercado financiero argentino es uno de los peores del mundo en este momento. De los peores está, si empezamos a contar desde abajo, está Venezuela, Zambia, algún país más en el medio, y después está Argentina, empezando desde abajo, de los peores. O sea, todas esas tasas que están ahí no son reales. Ustedes piensen esas tasas en términos de dólares, no en términos de pesos. En términos de pesos, olvídense, pues esas tasas no existen. ¿Mm? Entonces tenemos préstamos hipotecarios para la vivienda tradicionales o de segundo grado. De segundo grado quiere decir que son derivados, pero no nos vamos a meter en esa distinción. Pero ahí lo que tenemos es que el costo es del 7 al 9%, del 8 al 14% en préstamos de capital. Eso es lo que tienen que devolver, eso es lo que le van a cobrar anualmente. Para Argentina eso es nada, pero bueno, para muchos países es caro, algunos 14% para algunos países es carísimo. Son muy largos y flexibles porque uno pone de garantía precisamente una propiedad. El importe es el 80-100% del valor del capital de la propiedad. Yo tengo una casa que vale 100, me prestan 80 o 100. Aspectos de que es el más barato en el plazo más largo. O sea, esa es la mejor calidad. Lo mejor que uno puede pedir a un préstamo es eso, que sea barato y que sea muy largo para pagar. Que me cobre un poco de interés y que encima tenga 30 años para pagarlo. Aspectos en contra, que en el caso de situación de pagos corre el riesgo de perder la vivienda, obviamente. Tarjetas de crédito son más caras, ahí dice 16-23%, para Argentina son más, son 80%, es una locura. Condiciones de reembolso son 40-60 meses, importes son de 3.000 a 10.000 dólares, pónganle en Estados Unidos, fáciles de generar sin garantía y son importes pequeños. Ojo con el tema de tarjetas de crédito, porque se han hecho estudios de muchos emprendimientos exitosos, o sea, de empresas que nacieron así como un emprendimiento y que fueron creciendo y lograron establecerse como una empresa grande. Y cuando uno ve el historial, en la fase de emprendimiento, gran parte de estas empresas, de estas startups, se financiaban con tarjeta de crédito. La daban vuelta a la tarjeta de crédito, la hacían tipo un helicóptero, ¿no? La hacían girar como un helicóptero. Pero la idea es que es una fase, o sea, por ahí en la fase de emprendimiento necesitan esos montos pequeños, pero son fundamentales para que arranque. Y la tarjeta de crédito es una herramienta muy rápida. Y después te cobran una tasa muy alta, pero bueno, en ese momento ya sacrificaste a todos los amigos, familia y tontos, ya sacrificaste tus ahorros personales y es la primera alternativa rápida que tenés para seguir sacrificando es la tarjeta de crédito. Proveedores, los proveedores te otorgan financiamiento en términos de que te otorgan la mercadería y te dan 30-60 días para pagar. Esos 30-60 días se considera un financiamiento. Dice ahí sin costo, acá por ahí te pueden cobrar algo en Argentina y dice más o menos 30 días, acá a veces, ahora son 30 días, a lo sumo, 15 capaz. En momentos un poquito más estables a veces se van a 60 o 90 días. No hace mucho, hace 2 o 3 años atrás podía haber hasta 90 días. Son baratos sin garantía, son a corto plazo, y tiene esta cuestión de que como son negocios, transacciones que se hacen repetidamente, eh, o sea, entre comillas, la garantía hasta que hay constantemente un flujo de plata yendo y viniendo. Entonces, lo que te debo ahora, pero espera que 15 días, 20, porque te voy juntando la plata porque vos estás viendo que yo te hago compras repetidas. ¿eh? Entonces, en algún momento te voy a ir pagando. Ya después entramos a lo que se llama capital de riesgo. Capital de riesgo ahí tiene un costo alto. Las condiciones de reembolso son de 5 a 7 años, no es mucho. Pero los importes son enormes, son de 500.000 dólares por ahí. Si ustedes ven la película Social Network, que es la película sobre el nacimiento de Facebook, ustedes van a encontrar una parte en la cual Zuckerberg está empezando ya a capturar universidades, o sea, empezando a suscribir ciertas universidades a su servicio de Facebook. Y en algún momento, cuando ya llegan a la costa oeste de Estados Unidos, que es California, ellos salen de Harvard, de Massachusetts, de la costa este, ahí encuentran un capitalista de riesgo que le presta justo 500.000 dólares. El capitalista de riesgo lo que hace es esto, es analizar cómo fue la expansión de esta red social y viendo que tiene buena perspectiva de seguir expandiéndose y decir, bueno, a esta gente está bueno apoyarlos y lo que le falta es un apoyo financiero en este momento y bueno, le dieron 500.000 dólares. La idea es que se pueden obtener grandes fondos ahí
primero, son difíciles de obtener porque uno tiene que clasificar, uno es como un examen de belleza, ¿no? Uno manda a la modelo y espera que gane la reina, que se la haga reina, pero hay muchas compitiendo en ese momento, ¿ok? Los proyectos, los capitalistas de arriba analizan muchos proyectos y solamente van a financiar aquellos que les garantice que van a salir bien, o que tengan, no les garantice, pero que tengan muchísima probabilidad de que van a salir bien. Donde haya muchas dudas no van a invertir plata. Y cuando invierten bien, invierten $500.000. Eh, y después una vez que invierte se te meten en la empresa los tipos. ¿Okay? Porque usualmente el capitalista de riesgo, no lo vamos a mencionar, son gente que sabe de negocios, son gente que ha estado en negocios. Después tenemos hipotecas sobre propiedades comerciales, ahí el costo también es más bajo, el plazo de devolución es alto, porque obviamente la garantía es el negocio comercial, la propiedad. $300.000 más o menos andan los préstamos, o el 75% del avalúo de ya sea cuánto vale la empresa, bueno, el préstamo anda por el 75%. Y después ya tienen prestamistas especializados, que son gente que tiene conocimientos técnicos, industriales, gente que está vendiendo en autos, agentes comerciales, equipos de comercialización de alta tecnología, computadoras, teléfonos, etcétera. También las tasas están en el medio, anda por ahí 12 o 18% anual. Tardan 5 a 7 años en devolverlo, el importe varía dependiendo de cada mercado específico y es accesible a través de representantes que tienen la motivación de vender equipos a empresas. Los plazos de pago son más favorables que la de los bancos, pero sale más caro, obviamente. Pero por ahí es específico para ciertos tipos de mercado, ¿no? Ciertos tipos de mercado por ahí tienen esa capacidad de, de ofrecer ese tipo de financiamiento. Después tenemos las compañías de leasing. Leasing es una forma de endeudarse tal que ustedes van a... que eso es un préstamo con opción a compra. Se usa mucho con vehículos, también puede estar con algunas oficinas o cosas así. El leasing es como un alquiler, pero más caro. O sea, supónganse que el alquiler sale 100 de un auto. Si uno lo va al leasing, te cobran 130, 140. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que uno lo alquila, pero después, al final de cierto periodo, tiene opción a compra, que es el valor residual. En realidad, te cobran muy poco. O sea, es como que no cobra un alquiler más caro, pero entre comillas, es como si fuera la cuota del auto. ¿Ok? Y después lo que tiene uno es la opción a compra. Supónganse que uno agarró el auto y le hizo pelota trabajando, porque es un repartidor. Al final del periodo te da la opción de compra, pero yo por ahí puedo decidir no comprarlo. ¿Por qué? Porque el auto ya está destruido. Entonces digo, bueno, no, listo, quédatelo. Y en vez de yo ponerlo a la venta, se lo devuelvo al que me dio el leasing y problema de él, ya no es más problema mío. Es una opción muy usada, las opciones de leasing, que es préstamo con opción a compra. Por ahí tienen costo 12 a 18% en el medio, condiciones de reembolso de 5 a 7 años, que es lo que se tarda en pagar un auto, pónganle. El importe varía dependiendo de para qué uso sea. Y los aspectos a favor, igual que el anterior, lo que tiene es una financiación del 100%. Por eso le digo, financiación del 100% porque tienen la opción de compra. O sea, ustedes al final de cierto periodo, 5 o 7 años, viene el tipo que le dio el leasing y me dice, bueno, ¿qué haces? ¿Te lo quedás o me lo devolvés? Y uno ahí decide, ¿se lo puede quedar o lo devolvamos? Eh, Organismos estatales de promoción de pequeñas empresas son organismos de promoción. Los costos son del 7 al 9%, también son condiciones muy amplias de devolución, préstamos entre 50.000 y $1.000.000, valuados a precios argentinos. En este momento es medio difícil pensar en esos números, pero bueno, cuando la época es normal. Un plan de pagos largo, excepto en el caso de préstamos para inmuebles. Y el proceso puede ser complejo, porque tienen que calificar y porque hay muchas pymes ahí intentando obtener esa plata. Entonces hay que competir. Después tienen compañías financieras, 14 al 30% piénsenlo en dólares. Condiciones de reembolso 1 a 3 años, $100.000 puede ser la cifra que te presten, y una alternativa para cuando tiene pocas alternativas. Las compañías financieras, uno va a las compañías financieras cuando no tiene perfil crediticio y los bancos no te van a dar pelota porque uno no tiene, o sea, una lista de riesgos no te lo va a evaluar de un banco, entonces uno va a la compañía financiera. La compañía financiera te corta una vena así, te hace sacar con sangre y te hace firmar más o menos. Te pone unas condiciones que son muy fuertes y a la primera cuota que adeudas te tiran todos los abogados encima. O sea, es complicado. Es un sistema, pero hay gente que realmente lo necesita y lo pueden tener. Eh, y ahí tienen, bueno, es caro y tienen estrictos con una garantía prendaria. Te atrasaste una cuota y te vienen a ejecutar como si fueses el criminal más grande. Es complicado.
Y los bancos son los que te dan la alternativa de financiamiento más barata, 6 al 9%, plazo, buen plazo, unos 5 años, un montón relativamente acordes a todo esto. Es el más barato, pero son los que tienen más de requisitos, los que tienen requisitos más difíciles de cumplir. Cada una de estas alternativas, esto desde el punto de vista económico, cada una de estas alternativas de financiamiento aparecen porque realmente surge esa necesidad. ¿Ok? O sea, ¿por qué aparece el usurero, de la compañía financiera? Bueno, porque hay gente que necesita plata y no tiene perfil crediticio. ¿Por qué aparece el leasing? Bueno, porque hay gente que eh, necesita tener ya el vehículo, puede pagar más que un alquiler y que está bueno que le ofrezcan después del día de mañana la opción de quedarse porque por ahí lo van a necesitar en algún momento meter en el inventario. Y el alquiler, si bien está bueno alquilar un auto porque lo terminaste de alquilar y ya está, no es más problema tuyo. Eh, Hay algún tipo de emprendimientos que necesitan después de tener la propiedad. Y así cada una de esas alternativas de financiamiento cubren un mercado. Bueno, ahí tenemos distintas fases, no se ve muy claro ahí, después cuando ustedes pueden ampliar la diapositiva la pueden ver mejor, pero acá pueden ver, digamos, distintas fases que dice, por ejemplo, de un emprendimiento. Entonces dice ciclo de vida de requerimiento de financiamiento de capital en un negocio en expansión. Empieza con la fase de investigación y desarrollo y ustedes están en esta fase. ¿Ok? Esta es la fase de descubrir si realmente lo que tienen ustedes se puede vender o no. Entonces ahí tenemos que financiar distintas eh, es la parte que se llama, perdón que aparte más, es la parte que se llama fundador, organización, todavía no hay una organización inexistente. La idea es que ustedes tienen ahí, esto es una duración que tiene 3 años, están buscando la forma que va a tener el emprendimiento, están probando un producto, por eso se llama investigación y desarrollo, ustedes no saben todavía si tienen un producto comercial, les parece que, pero no lo saben, entonces están en la fase de investigación. Ahí tienen lo que necesitan es fuentes de financiamiento, que son usualmente ahí fundadores, familia y amigos. ¿eh? Puede ser que reciban algo de financiamiento inicial, que califiquen para un préstamo a nivel municipal, provincial o nacional, de estas startups que recién inician. Usualmente ahí son ahorros personales y la familia los que van a financiar. Y puede ser que el sector público tenga alguna línea de financiamiento, de hecho, teóricamente la hay acá, donde ustedes, o sea, línea de financiamiento muy cortita que ustedes después pueden optar para devolverla. O sea, pueden optar para usarla para arrancar y después cobrarse algo y devolverlo. De hecho, muchas veces en esta fase de financiamiento, lo que se llama capital semilla, muchas veces le van a dar un monto pequeño y no tienen que devolverlo. O sea, es simplemente para que ustedes terminen de desarrollar la idea. La segunda fase ya es el inicio del negocio, encontraron los primeros compradores acá. Entonces, fíjense que siguen estando abajo, acá en la línea, siguen estando con deuda. Ahí tienen fundadores y socios. Y lo que ya empiezan a ver es una pequeña organización, ya se empiezan a tener, digamos, distintas divisiones de trabajo, se empieza a adquirir muy levemente el perfil de firma. Y ahí lo que tienen es, también tienen, bueno, acá ya pueden aparecer, fíjense, en la fase inicial lo que llaman los business angels, ángeles de negocios. Business angels son gente que anda buscando así, emprendedores y los van financiando para ver si pueden desarrollar su idea. Después tienen, ya empieza el crecimiento, la fase de crecimiento del comercio, ya tienen ventas regulares, repetidas, eso es lo que empieza a decir, ustedes tienen un negocio en serio, tienen un cliente que ya les compró hace 2 meses, vuelve de nuevo y se los vuelve a comprar, y ustedes tienen varios clientes que les repiten la compra. Siempre el objetivo de una empresa es que ustedes le repitan la compra, vender una vez y salir corriendo, eso no, es cuando ustedes venden el auto. Ustedes venden yo tengo mi auto usado, lo vendo, no soy vendedor de autos. Lo vendí, ya está, pero no es que no me califica mi auto. La idea es que ustedes vendan muchos autos, mucho tiempo, en transacciones repetidas. ¿Okay? Bueno, y ahí lo que van a tener entonces es, ya en el comienzo de crecimiento, tienen el fundador, ya tienen un gerente profesional y tienen tienen lo que es el comienzo del financiamiento, y tienen la financiación inicial, sigue habiendo business angels, puede ser que aparezcan ya en la fase anterior fondos de capital de riesgo, prestan plata pero se te meten en la empresa, y bueno, y ahí sigue creciendo la empresa y tenemos aceleración del crecimiento, acá, crecimiento sostenido y madurez. Aceleración de crecimiento, ya la fase de venta se dispara.
Y ahí seguimos teniendo financiamiento de fondos de riesgo, pero ya cuando tenemos crecimiento sostenido o se acelera mucho el crecimiento de la empresa, podemos entrar en la fase de cotización pública de acciones. Que eso ya es otro cantar. Esos son años y años en el mercado, mucho éxito, un plan de negocios sólido, eh, ventas muy repetidas, una demanda sostenida. Entonces ahí uno tiene la capacidad de ir a la bolsa y pedir plata. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las etapas de crecimiento. Esta es lo que se llama la validación y creación del cliente. Es la fase que ustedes están en cero, me hablan en cero, todavía no tienen ni siquiera el producto armado, pero cuando lo tengan, digamos, es una fase, fíjense que está del lado negativo, es lo que se llama el valle de la muerte. Muchas empresas no salen de esto, precisamente porque se llama el valle de la muerte. ¿Por qué? Porque apuestan a un producto que después no lo encuentran, no saben bien qué terminan teniendo, no encuentran el cliente, o por ahí los clientes obviamente no, los potenciales clientes no lo terminan de apreciar. Entonces ahí tenemos lo que se llama validación de producto. Cuando ustedes validan el producto ya van a saber que tienen un producto para vender, y la creación del cliente es encontrar el cliente. Hay alguien que está dispuesto a soltar plata para tener el producto que ustedes ofrecen. La segunda fase es fuerte crecimiento y construcción de la empresa. Ahí ya salimos de lo negativo, empezamos a lo positivo, empezamos a tener ventas repetidas, empezamos a juntar plata en serio. Tenemos la fase de lo que se llama expansión en otras regiones y apertura de nuevas unidades de negocio. Ya ahí nos fuimos. Eso ya es mercado libre cuando se va de Argentina y empieza a abrir portales en toda Latinoamérica. Y después tenemos la fase de consolidación cuando ya estamos en la bolsa. Ahí tenemos la primera fase, el cliente estable, cubrimos los costos y ahí estamos en pérdidas operativas. Y ahí tenemos un ejemplo que es Tienda Nube, por ejemplo. Tienda Nube es un emprendimiento que está en Buenos Aires que ofrece servicios de posicionamiento de locales que tienen presencia física, los ubica, les da una plataforma para estar en la red. Después tenemos, ya en la fase esta de crecimiento ya tienen ganancias, ahí tenemos Global Software, Argentina. Perdón, bueno. Ahí tenemos en la fase de expansión y apertura de nuevas unidades de negocio, Global, ya Global se está haciendo global. Y ya en la fase de consolidación tenemos obviamente Mercado Libre. Bueno, ahí tenemos nuevamente lo mismo, como las distintas fases de financiamiento y las distintas, eh, digamos, categorías de financiamiento dependiendo en qué momento del ciclo de la empresa estamos. Entonces, en la fase inicial estamos acá con un fundador, amigos y familia y ángeles son los que aportan el capital semilla, incluyen ahí el Estado también. Después tenemos el Primer Bound, ¿no? Que es lo que se llama la primera fase de financiamiento grande, que es el primer tramo, el segundo tramo. La idea es que acá tenemos ya financiamiento más consolidado, con empresas con business angel, con capital de riesgo. Esta es la fase de expansión, sigue habiendo capital de riesgo. Una fase de transición y acá entramos ya directamente a la parte de una expansión más fuerte hasta llegar a la oferta pública de acciones. La oferta pública de acciones es el tercer tramo, donde ya directamente está toda la organización armada, ¿no? Bueno, nuevamente lo mismo, y acá lo que vamos a tener son las alternativas nacionales. Esta línea que vemos acá es lo que se llama empresas de estilo de vida. Hay empresas que son que no tienen ni fase ni de decaimiento, están en el Valle de la Muerte, ni están en la fase de expansión. Por ejemplo, si ustedes abren una verdulería o una peluquería, esas son empresas que no es que tienen que pasar por el ciclo de vida, si tengo que descubrir el cliente. El cliente es fácil, tener pelo largo, tener peluquería, ya tener un cliente. Verduras todos los días se necesitan. Entonces, son ese tipo de empresas que no necesitan descubrir el cliente. Y que marca un estilo de vida en el sentido de que el tipo que se mete ahí sabe que no quiere meterse en el circo de los altos riesgos ni las subas y bajas. Es un estilo de vida. Son empresas que ustedes pueden tranquilamente el día de mañana decir, mira, yo voy a abrir una empresa, yo me recibo ahora de ingeniero en software o licenciado en computación y abro una empresa que ofrece servicio de reparación de PCs. Bueno, eso es una empresa estilo de vida. Una empresa que va a tener, o sea, obviamente necesitan financiamiento, todo, pero digamos, no van a entrar en la fase en todo el ciclo de crear un producto nuevo. Porque el producto nuevo no venden un producto nuevo, ustedes venden reparación de PC, mantenimiento, lo que sea.
Bueno, ahí tienen nuevamente capital semilla, área de crecimiento y desarrollo, nuevamente hay empresas, bueno, acá tienen la parte de familia, tienen ahorros, familia y amigos, pero también aparece la financiamiento público. ¿eh? Entonces la idea es que ahí lo que van a tener es, eh, déjenme ver, perdón, ahí está. Bueno, bueno, nuevamente acá tenemos inversores privados, pueden ser que aparezcan en esta fase, la etapa inicial, capital de riesgo, inversión estratégica y salida a la bolsa. Y acá para Argentina tenemos distintas opciones. En lo que es oferta pública tenemos todos estos paquetes que están en la fase de capital semilla, proceso CEPIME, capital semilla PAC Emprendedores, Fonseed Startup y ANR Fonsoft. ¿Qué está vivo de todo esto? No se los puedo confirmar, pero básicamente eran alternativas que por lo menos estaban. Vamos a ver qué pasa este año y el año que viene con estas alternativas. Una vez, o sea, acá tienen adelantos no reembolsables y el Fonseed Startup es para científicos. O sea, todo lo que sea investigación y desarrollo que se pueda llevar al emprendimiento productivo científico tiene financiamiento con el Fonseed. Después tienen el IESIT y después el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, el FONSOF, que está acá también. Acá ya ustedes tienen que haber pasado. Usualmente lo que pasa es que ustedes tienen que primero calificar acá, tienen que sacar una cocarda acá, tienen que obtener alguna de estos financiamientos. Una vez que pasaron a esta etapa, pueden calificar a esta segunda etapa. Y una vez que ustedes calificaron a esta etapa y salieron bien, pueden pasar a este Fondo Argentino Sectorial. Bueno, y acá aparecen también, en vez de SBT, pero también aparece Capital para el Desarrollo, que esto es del IAE. El IAE es una escuela de negocios que está en Buenos Aires, que es de la Universidad Austral, y bueno, es un financiamiento privado, capitales de riesgo. Son gente que les va a ayudar, les va a dar plata, pero se les va a meter en la empresa y usualmente los va a agarrar en la etapa que están de crecimiento exponencial. Cuando ustedes empiezan a vender, o ya tienen ventas o se les dispara, digamos, las ventas exponencialmente, ahí. O sea, ellos van a esperar que ustedes corran el riesgo de hacer despegar la empresa y una vez que la hicieron despegar, ahí los ayudan con plata y se cobran enseguida. Son los primeros en cobrarse. Ahora nos vamos a ver. Creacit es otra alternativa ya avanzada de financiamiento, Aconcagua Venture privado y FC Partner privado. No sé qué está vivo de todo eso realmente en estos momentos. Bueno, esto es un trabajo de Fiel viejo, pero que dice más o menos en las pymes industriales argentinas cuáles son o sea, cuál es el patrón de inversión o de financiamiento que tienen. Como pueden ver acá, lo que hacen la mayor parte de las pymes, sea grande o pequeña, mediana, es financiarse reinversión de utilidades, ¿ok? Y también lo que crean, tienen también créditos del sistema financiero en menor medida, pero importantes. Y después tienen financiamiento del proveedor en tercer escalón, que el proveedor lo aguante para financiarse. Eso la idea es que no tienen tanto, si bien tienen crédito acá del sistema financiero, esto véanlo por el crédito del sistema financiero acá es más adelante en cuenta corriente que otra cosa, ¿no? Que préstamos formales. Adelanto en cuenta corriente es cuando le dan plata a uno en la cuenta corriente, préstamos cortitos y uno los devuelve sobre la cuenta corriente. Pero son préstamos no grandes. Yo no voy a expandir mi empresa con un préstamo a cuenta corriente. Bien. Es un sistema, siempre, la pyme es muy difícilmente financiable y lo es en todo el mundo, ¿eh? No es que es solamente un problema de Argentina. Bueno, lo que tienen ahí es un sector heterogéneo y difícil de evaluar utilizando las herramientas tradicionales. Las pymes carecen de diversificación de fuentes de ingresos, son pequeñas. Ustedes van a vender servicios de qué sé yo, reparación de PCs y ¿qué otra fuente de ingreso tienen? Nada más. Entonces es complicado, porque si ustedes tuvieran una empresa grande, tiene varias fuentes de ingresos. Entonces, si no pueden pagar con una, pagan con la otra y eso al banco le da garantía. Compromiso patrimonial débil de los dueños. Los dueños la idea es que los índices de capitalización y la capacitación de hacer aportes patrimoniales adicionales no son suficientes para lograr niveles de apalancamiento en los cuales la banca comercial tradicional se siente cómoda. Los dueños muchas veces esperan que la empresa se financie sola y no están capacitados o no quieren poner más inversión, más capitalización de la empresa y eso hace que, digamos, confíen o sea, ese lugar que ellos no ocupan, le están pidiendo al banco que lo ocupe ellos. Y el banco va a decir, no, si vos sos el que está manejando la empresa, vos tenés que comprometerte con el éxito de tu empresa.
Y el empresario te va a decir, no tengo plata o no quiero. Y bueno, si vos no te comprometés, menos nos vamos a comprometer nosotros. Entonces el banco no va a querer prestar por eso. Insuficientes garantías, no saben qué poner bien para garantizarle al banco que le va a devolver el préstamo. Pasivos no divulgados, esto es un problema a la hora de, este, por ejemplo, uno no puede cotizar en bolsa si no tiene todos los balances pero perfectos. O sea, el balance tiene que ser cristalino, si no, no puede cotizar en bolsa. Los bancos le van a pedir eso. Bueno, ¿qué nivel de deuda tenemos? Y le debo a fulano, mengano. No, tienen que tener el pasivo correctamente informado. Porque si yo te presto plata y vos te resulta que tenés un pasivo enorme así, me estás diciendo que sos bueno cuando en realidad no lo sos. Y balances opacos, ¿qué es esto? Mezcla de negocio y familia. Esto de que muchas pymes son familiares, entonces le doy plata a mi tía, a mi primo, pero ¿y tu primo te va a ejecutar? No creo, si es rapiola, pero no, uno no puede ir al banco a decirle, a contarle las cuitas de la familia como base de garantía de algo, como base de la relación establecida, como base del pasivo real que uno tiene en una organización. Entonces los bancos, pues, ante esa falta de, de claridad, no otorgan el préstamo. Bueno, ahí tenemos la primera opción privada de financiamiento, son los business angels. Son normalmente encargados por personas físicas, son inversores participativos que generalmente han acumulado capital a través del desarrollo de uno o varios emprendimientos previos. Entonces lo que tienen son experiencia empresarial, red de vínculos comerciales y de conocimiento y aceptación del presupuesto básico en el mundo de los negocios que hay riesgo. ¿Okay? Entonces estos son ex empresarios, gente que ha desarrollado ya emprendimientos que tienen sus ahorros, unos cuantos ahorros, lo que hacen es, bueno, vamos a invertir, lo mismo que me pasó a mí, o sea, yo creé un emprendimiento, voy a buscar gente parecida a mí y la voy a ir a ayudar. Ayudar entre comillas, o sea, voy a invertir en sus negocios. Ahí lo que tienen es Club de Ángeles de Negocios, que es del IAE Business School, esto que yo le contaba, la Universidad Austral tiene una escuela de negocios que se llama IAE, que es el Instituto Argentino de la Empresa. Eh, sí, creo que sí. Y tiene una escuela de negocios, es la mejor escuela de negocios de Latinoamérica, son todos, 90% de los profesores que tienen ahí son graduados en Harvard, y si no en alguna empresa, en alguna universidad que está asociada a Harvard. Y tienen lo que se llama el Centro de Entrepreneurship de la universidad, que es el que hace esto. Lo que hacen es explorar y evaluar oportunidades de inversión en empresas, en emprendimientos de nuevas empresas, perdón, surgimiento de nuevas empresas, gestión de las relaciones entre los promotores, inversores, incubadoras y otras partes interesadas, organización de la presentación anual de los proyectos y asistencia a sus miembros en las distintas fases del proceso de inversión. Como les dije antes, es un concurso de proyectos, se presentan muchos proyectos, ellos los evalúan y después lo que hacen es se meten y o te ayudan en la fase de financiamiento, conectándote, decía, a vos te faltaría el asesoramiento de alguien de marketing, te consiguen el contacto, o tendrías que asociarte, o estás buscando un proveedor tal y tal, yo conozco a tal proveedor, te puedes contactar, ellos te crean los contactos, y obviamente si no, y también invierten en tu empresa. ¿eh? Entonces lo que tienen, operan en todos los sectores, pero básicamente se enfocan en el comercio electrónico y las TICs. No hay muchos en Argentina. Y la idea es que andan produciendo entre 250.000 pesos y varios millones, eso multiplícalo por 4 más o menos, o sea, entre 1 y varios billones de pesos. Bueno, esos son datos antiguos. La idea es que a diferencia de otro tipo de inversores, se involucran en el proyecto desde una fase muy temprana y aportan el capital semilla para que el emprendimiento pueda arrancar. Pero ellos buscan una idea que ya esté bastante bien cocinada. Nada de voy a hacer una aplicación que va a conectar a los enfermeros con los enfermos. ¿No? Tienes una idea este, mucho más global, mucho más sólida, que garantiza mayor potencialidad de ventas. La idea es que uno tiene que tener un buen proyecto, se buscan emprendimientos novedosos, usualmente asociados a software, biotecnología, ciencia de materiales, emprendimientos gastronómicos o servicios innovadores, que tienen que ver todo con que va a tener una fuerte salida, va a tener una fuerte demanda. Lo que hacen es invertir en una cartera de proyectos y invierten en firmas que no cotizan en bolsa, mientras que los fondos los hacen siempre en competencias que ya están en el recinto. Bueno, la idea es que las empresas de capital de riesgo
estas se meten a invertir gente, obviamente, que no tiene otro tipo de financiamiento o que les es difícil acceder a otro tipo de financiamiento. Bien, ahí tiene una descripción de más o menos cuál es la composición de la cartera. La cartera es el porcentaje de cómo se reparten en lo que invierten. Bueno, la idea es que bueno, en Argentina la mayor parte de los emprendedores trabajan con fondos propios y de familiares y amigos, y la idea es que a medida que van naciendo pueden llegar a acceder a esta opción. ¿Mm? Y el capital de riesgo acá y en general en todo el mundo, excepto en Estados Unidos eh, y en algún que otro país por ahí, está, es incipiente, no es grande, no es una opción grande. Después tiene lo que llaman Venture Capital, capitalista de riesgo. Es un fenómeno de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, sobre todo Estados Unidos. Capital de riesgo tiene un artículo ahí en el blog sobre capital de riesgo excelente, en la cual ustedes lo que van a ver ahí es que básicamente el capital de riesgo cubre una necesidad de mercado, que es ese momento en el cual yo tengo una innovación y el banco no está viendo ventas ahí, entonces no me va a prestar plata y necesito plata porque esta innovación es muy prometedora. Yo lo que necesito es alguien que entienda por qué está buena mi innovación, alguien que tenga conocimiento técnico y plata. ¿Okay? Entonces, ese contacto lo hacen los venture capitalists. ¿Mm? Entonces, las empresas de capital de riesgo son agentes que actúan entre las instituciones de inversión y ahorro, por ejemplo, bancos, compañías de seguro, ¿verdad? Que proveen el capital, y el mercado de emprendedores que no cotizan en bolsa y que utilizan el financiamiento. Entonces, ellos piden el financiamiento, el Venture Capitalist junta plata de estos fondos de inversión, que estos fondos de inversión quieren invertir, tienen plata que no han movilizado, la quieren invertir, y ellos lo que hacen es ir a contactar a innovadores o a emprendedores, analizar bien qué potencialidad tienen e invertir, y meter esos fondos ahí. ¿Eh? Por eso en general muchos emprendimientos de financiamiento tienen una opción que es para capital de riesgo. Las inversiones de capital de riesgo generalmente se concretan con financiamiento privado por venta de acciones, después acceso y apertura de capital accionario. La idea es que yo te financio, pero después, bueno, de alguna manera después me termino metiendo en tu empresa. El papel del capitalista de riesgo es analizar las oportunidades de inversión, estructurar la transacción, invertir en empresas jóvenes de rápido crecimiento o en proceso de cambio que no cotizan en el mercado de valores y que tienen potencial para transformarse en empresas importantes en el mercado internacional. Por ejemplo, ya les conté recién el ejemplo de Facebook. Por ejemplo, también recibieron financiamiento Venture Capital, fueron obviamente WhatsApp y otras empresas así de software que alcanzaron efectos de red. Ahí, por eso necesitamos también esto. El tema del efecto de red acá es fundamental. Un analista de riesgo, si ve que el producto que tiene efectos de red, se tira de cabeza, se tira en palomita. Porque ya sabe que detrás de eso viene todo el efecto de poder conquistar, tener el 80-90% del mercado. Entonces, cualquiera que detecte eso, invierte con seguridad en ese proyecto. Bueno, el objetivo es lograr entonces una tasa elevada de retorno. Muchas veces se meten, ya les digo, en la fase de crecimiento, en la fase en que se les disparan las ventas, ellos ahí te invierten, entonces compran barato y venden caro después, o sea, es fácil para ellos recuperar y lo recuperan rápidamente. Y muchas veces el venture capitalist lo que hace es eso, es el primero que cobra, es el primero que te invierte fuerte y es el primero que se cobra. Se cobra enseguida y se va. Y después te deja solo, o te deja con un agujero. Te deja con un agujero si vos no entendiste bien qué tenías que hacer para seguir el negocio. Pero en general el capitalista se te mete en el negocio, te lo gestiona, te dice cómo tenés que seguirlo y después se va. Entonces se va, ese hueco uno lo tiene que cubrir con la propia empresa. Eh, la idea es que las empresas de capital de riesgo independientes son retribuidas con una participación en las ganancias netas de los fondos y con un arancel administrativo fijo, o sea que hay que pagarle algo fijo y después un porcentaje de las ganancias. El capital de riesgo representa obviamente una inversión de riesgo, el inversor participa en el éxito de la empresa, pero sufrirá una pérdida si la empresa fracasa. Y dice, bueno, más aún dice tiene el riesgo de lo que llama un proceso de selección adversa. Una vez que se realiza la inversión, la misma será ilíquida durante varios años, no podrá ser recuperada a menos que se disponga de una ruta de salida y su éxito depende en gran medida del empresario y del equipo de gestión. Okay, acá lo que puede pasar es eso, es que dependiendo en qué tipo de empresa invierta, si salió mal, el tipo, por eso se llama capitalista de riesgo, al tipo le va mal.
pierde la plata que invirtió, y sobre todo si se convirtió en capital, en unidades de capital, es complicado después recuperar. Bien. Eh, por eso son sumamente selectivos a la hora de financiar. Los venture capitalists reconocen como fuentes principales sus objetivos y estrategias de procesamiento de recursos a Business Angel, lo que ya mencionábamos, Angel Investor, también son otro tipo de inversores de riesgo, fondos de pensión son cuando nosotros nos pagan el salario, en caso de Argentina nos roba un poco de plata del salario y se lo destinan ahí al ANSES y el ANSES esa plata la usa para hacer populismo con las clases bajas, pero digamos en los países serios esa plata se usa es un fondo enorme de dinero que después hay que invertirlo para que rinda, porque después nos vamos a jubilar contra esa plata. ¿Eh? Entonces la idea es que esos fondos de pensión brindan un montón de ayuda, perdón, brindan fondos para poder ser invertidos en muchos potenciales inversores. Y después las grandes corporaciones también. Las grandes corporaciones brindan financiamiento y en el caso de empresas tipo Google o Microsoft te compran, ¿no? Si uno tiene un producto que, por ejemplo, crea algún aditamento, alguna funcionalidad que mejora el servicio de Google o mejora el servicio de algún software ya instalado de Microsoft, muy probablemente venga Bill Gates y te compre la empresa, ¿no? No es que no es que te va a nombrar socio, te va a comprar directamente. Bien. Bueno, ahí tienen elevados costos de transacción, esos son normalmente fijos, que permiten que uno ingrese como capitalista de riesgo, eh, que es complicado a veces para las pequeñas inversiones, pero también lo que tienen los capitalistas de riesgo tienen lo que se llama la vía de escape. Y la vía de escape la idea es que eh, ellos brindan pequeños fondos, y eso les permite salir rápidamente eh, en caso de que la inversión no rinda. Bueno, en general, las estrategias tanto de los business agents como de los capitalistas de riesgos es tasa de crecimiento del 100%, por eso les decía, cuando ustedes están duplicando el tamaño de la empresa, están en esa fase, en la fase exponencial de crecimiento, ingresan con contactos y asesoramiento de la empresa. Estrategia de salida, vende su participación, la estrategia de salida es esa, o sea, donde yo invertí, gané el doble, yo puse 100, gané 200, chao, nos vemos y me fui. Yo me quedé con la ganancia esa, pero ustedes siguen, porque yo los dejo en el escalón superior, entonces a partir de ahí siguen ustedes. 4 o 5 años de permanencia, más o menos, y siguen un perfil de vida. Siguen un perfil de vida, ¿qué quiere decir? Que el tipo que es capitalista de riesgo invierte en su sector. Si yo soy un tipo capitalista de riesgo en software, voy a invertir muy probablemente en empresas de software o en algo que filosóficamente a mí me cierre. Por ejemplo, yo puedo ser ecologista, entonces invierto en proyectos de biotecnología o ecológicos. No es que voy a invertir, no necesariamente voy a invertir yo por perfil, por tasa de ganancia. Por ahí hay algún juego que tiene una tasa de ganancia muy grande y a mí no me interesa el sector del gaming, entonces me meto en sigo un perfil de vida, digamos. En Argentina había o hay, no sé bien, 14 fondos de capitales de riesgo, 4 redes de inversores ángeles y en proyectos andan rondando los 30 millones de inversión de dólares. La fase de expansión puede llegar a 48 y pico de millones de dólares, en Startup 15 y en Semillas 7. No suma 30 eso, pero en promedio, todos son promedio. El deal flow es el examen que yo les conté, el desfile de proyectos. Bueno, ellos analizan más o menos, entre 1000 y pico de proyectos, 1375, llegan a un nivel de ser analizado, eso se presenta, 1775 son proyectos que se presentan, llegan a ser analizados el 17%, o sea, el 17% de esa es la que realmente abren la carpeta y empiezan a leer. Lo que se llama due diligence es, bueno, ya está, estos proyectos ya realmente valen, o sea, hay que hacer un análisis bien fino, es el 2% del total, y terminan haciendo una inversión efectiva, o sea, donde realmente ponen plata es en el 1%, o sea que fíjense que es un desfile bastante complicado, ¿eh? El 99% de los proyectos que se presentan no son financiados. Bueno, y ahí tienen las distintas fases de expansión y los distintos ejemplos acá en Argentina. Y acá esto, piénsenlo acá abajo, están millones de pesos, pero bueno, piénsenlo, multiplíquenlo por 4 más o menos. Y acá lo que tienen es
La flecha acá indica la inversión máxima que van a hacer, ¿eh? En cada uno de los casos, y la inversión mínima con el redondelito. Entonces ahí tienen, fíjense que tienen el Club Business Angel del IAE, el Club de Inversiones IG, Innovatecne, Red de Inversores Ángeles y ESIT, y así, hasta llegar a FC Partners. Fíjense que los montos cada vez van creciendo, FC Partners ya invierte mucho. No para el caso de Argentina. Acá tiene Aconcagua Ventures que andan financiando, estos son de Mendoza, andan financiando entre hasta, pónganle hasta casi 800.000 pesos, o sea que valores de hoy deben ser el cuádruple, que son 4 o 5 millones de pesos. Después tienen, bueno, financiamiento bancario, ahí tienen adelantos en cuenta corriente, préstamos de corto plazo, eso sí pueden calificar, obviamente. Préstamos de corto y largo plazo con o sin garantías reales, leasing, que era lo que yo les contaba, el que les conoce una compra de bienes inmuebles o muebles, factoring, que es la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes muebles, de prestación de servicios o de realización de obras, otorgando anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no sus riesgos. Esos adquieren créditos, ahí es una operación financiera. Tienen warrants, que son un contrato de instrumento financiero derivado es un derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender activos subyacentes, acciones, futuras. Es una estima financiera, es una forma de obtener financiamiento mediante opciones financieras. Después ya tienen lo que se llama la oferta pública de acción, o Initial Public Offering, que es el IPO, y ahí lo que tienen es la primera venta de las acciones de una sociedad a los inversionistas generales. Eso es cuando ustedes abren en la bolsa. Son emitidos por compañías más pequeñas, más jóvenes, que buscan capital para expandirse, pero también pueden ser realizadas por empresas grandes privadas que buscan cotizar en bolsa. Bueno, en la entrada a la bolsa, el emisor puede obtener la asistencia de una empresa de suscripción, que es lo que se llama underwriting en inglés, lo que ayuda a determinar qué tipo de valores a emitir, ordinarias o preferidas, y el mejor precio de la oferta y el tiempo para llevarlo al mercado. Ustedes pueden emitir acciones, una empresa que las va a asesorar y les va a decir, mira, usted tiene tanto capital, cuánto financiamiento quiere obtener, tanto, bueno, entonces te conviene emitir este tipo de acciones, ¿no? Hay todo un circo armado para eso. Una entrada a la bolsa puede ser una inversión arriesgada. Para el inversor individual es difícil de predecir lo que las acciones o participaciones eh, van a cotizar el día inicial de la negociación y sobre todo qué va a pasar en el futuro porque no hay una historial todavía de la empresa, recién entra a la bolsa. La mayoría de las entradas a la bolsa son de empresas que pasan por un periodo de crecimiento transitorio y por tanto sujetas a incertidumbre adicional en cuanto a su valor futuro. Eso es lo que van a tener ahí. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no hay empresa de software, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es así de chiquitita, no es nada. O sea, realmente es una bolsa de plástico, no tiene financiamiento. Por eso las empresas cuando crecen tipo Mercado Libre o Globan van a cotizar a la Bolsa de Nueva York, donde ahí sí se juega en serio. Pero ahí tienen una comisión de valores y el mercado tiene la Bolsa de Comercio y el mercado de valores y la caja de valores, que están relacionadas todas entre sí, y a partir del mercado de valores salen las sociedades de bolsa. Ahí lo que tienen es, bueno, en la caja de valores, donde están depositadas las acciones y títulos públicos. Es una sociedad anónima cuyos accionistas son la bolsa y el mercado de valores en partes iguales. Ustedes emiten los títulos pasan ahí, eso se puede cotizar en bolsa. ¿Cómo obtiene plata la empresa en la bolsa? Es muy simple, emite un papel así que se llama acción, ¿eh? Y por la acción te la venden a tantos pesos. Esos pesos te pagan comisiones en el medio, ¿no? Obviamente. Pero ese papelito pintado que dice acción, se entrega a cambio de pesos, esos pesos pagan las comisiones y van a la empresa que la emitió. Esa es la plata. Y después hay una promesa de repartir utilidades, o sea que las empresas a medida que van creciendo económicamente, van generando recursos, reparten utilidades, esas utilidades se reparten a los accionistas son los que tienen esta acción. ¿Okay? Y después después que compro la acción, me dice, no la quiero más, la vendo y recupero parte o algo de lo que yo invertí. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, históricamente, y acá volvemos un poquito a mencionar el tema de los efectos de la red. Ocurrió lo que se llamó la burbuja.com, que fue entre los 90 y principios de 2001, principios de los 2000. Ahí lo que hubo fue, este modelo de capitalistas de riesgo en ese momento estaba en ebullición. Lo que estaba pasando en ese momento era que ocurría el juicio contra Microsoft.
Y en el juicio contra Microsoft, por la actitud monopólica, quedó en claro una cuestión. Yo le diría que históricamente se unificó el criterio de que existía el efecto de red, ¿ok? En términos de teoría económica y en términos legales también. Que había un concepto de monopolio tal que era un monopolio por demanda, en el cual la demanda se focalizaba en un solo productor y eso le hacía tener el 80 al 90% del mercado. O sea, generar casi un monopolio. Eso recién se da en el juicio con Microsoft en los 95-96 y a partir de ese momento es que los mercados empiezan a, los capitalistas de riesgo empiezan a buscar proyectos prometedores que vayan a tener efecto de red. Porque si yo financio un proyecto prometedor que después que tiene efectos de red, me quedo con el 90% del mercado, es un negocio. El problema de eso es que el efecto de red lo tenés o no lo tenés. No lo puedes generar artificialmente. ¿Mm? Yo no puedo, o sea, si lo quiero generar entre comillas artificialmente es un experimento que es multimillonario, porque imagínense que WhatsApp no tenga efecto de red. Entonces, ¿yo cómo hago para obtener el mismo copamiento de mercado que tiene WhatsApp en estos momentos? Y tendré que hacer una campaña publicitaria que es inimaginable, es completamente loca todos los días en todos los canales. Suscríbete a WhatsApp, suscríbete a WhatsApp. ¿Eh? Y eso es una tonelada de dinero, tonelada y tonelada de dinero. Contra eso, el negocio que voy a tener es que voy a tener el 90% del mundo suscrito a mi servicio, pero eh, gasté una tonelada. Ahora, como WhatsApp tiene efecto de red propio, esa tonelada de plata no la tuvo que gastar nunca, nadie la tuvo que gastar nunca. Entonces, tenía el 90% del mercado sin ningún gasto para el empresario. Bueno, la idea es que a partir de la década del 90, con la apertura de Internet a todos los mercados comerciales, se empiezan a financiar alocadamente un montón de proyectos. Eh, y la idea es que hubo, ya le digo, una burbuja quiere decir que el valor de libros del proyecto no se corresponde con el valor de mercado de valores. ¿Qué quiere decir? Que la acción está cotizando altísima y uno va, bueno, a ver, mostraron el balance de esta empresa que está vendiendo, no está vendiendo nada. ¿Y por qué está cotizando altísima la acción? Y porque parece que si llega a ganar tiene efecto de red y nos quedamos con... No, pero en este momento ¿qué vende? No vende nada todavía. Bueno, se empezó a generar un montón de salida a la bolsa de un montón de empresas pensando este, que tenían efecto de red. Entonces, los inversores de riesgo que empezaron a hacer, empezaron a financiar fuertemente empresas que estaban ubicadas en la bolsa y que no se sabía bien ni qué ofrecían. Entonces había un lema ahí que era Get Big Fast, que quiere decir hacerse rápidamente grandes, hacerse grandes rápidamente en realidad. Y la idea era que se quería buscar el efecto de la masa crítica. ¿Qué servicios ofrecían? O sea, aparecían empresas de la nada ofreciendo servicios de conexión a internet, de búsqueda, de motores de búsqueda, de tipo, no Tinder, tipo, empiezan a nacer ahí las primeras Tinder, pero tipo servicios de conexión, servicios en los cuales vos tenías que conectarte a algún servicio de mercado. Y la idea, a un servicio online. Y la idea era esa, la idea era que había que financiarlas, había que sostenerlas hasta que obtuvieran la masa crítica. Eran todas empresas que estaban en el valle de la muerte, en el valle de financiamiento. ¿Cómo haces para llegar hasta la masa crítica? Bueno, mientras tanto hay que financiarla, hay que tirarle plata. ¿En qué se gasta esa plata? Bueno, se gasta básicamente en publicidad. Ya es ridículo eso, ya está mal, ya empieza mal el planteamiento. Pues si tu producto tiene efecto de red, no tenés que hacer ninguna publicidad, porque la publicidad es boca a boca. Vos no tenés que poner un mango. Pero estas empresas no, estas empresas lo que hacían era eh, decir, bueno, vamos a financiar que este emprendimiento llegue a su masa crítica. Llega sola, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que hacer una promoción en la fase inicial, sobre todo en los consumidores altamente especializados. Pero nada más. Bueno, acá lo que pasó es que muchas empresas empezaron a recibir financiamiento de capitales de riesgo. Esos capitales de riesgo lo que hacían era financiar que la empresa esté abierta. No que produzca nada, era simplemente financiar, aguantar hasta que tenga un nivel de suscriptores tal que después creciera con el efecto de masa, con el efecto de red, perdón, a partir de la masa crítica, creciera sola.
Bueno, ahí lo que tenían era que la vida útil de una empresa se medía por lo que se llama la velocidad de combustión del capital. Es decir, yo te doy $1.000.000, ¿cuánto gastas por mes? $100.000, bueno, tenés 10 meses de vida. $100.000 a 1.000.000 de capital. Entonces, la idea era que fue muy loco este proceso. Esto generó lo que se llamó la gran burbuja.com, esta es la cotización promedio de las acciones. Acá lo que tenemos es la típica fase normal, empezó a crecer. Esta es la, esta es la tendencia histórica del valor de las acciones en la bolsa de Estados Unidos. Fíjense que hasta acá va más o menos siguiendo la fase histórica y a partir de acá ya se empieza a desprender ruido, que es a partir del año 97, y ahí lo que tienen es, acá tienen la fundación de Amazon, la fundación de Google acá, y acá empiezan el impuesto a las ventas sobre el comercio electrónico. Y acá tenemos, bueno, acá empiezan en este preciso momento, justo antes de 1995 por ahí, los capitalistas de riesgo a financiar. Y acá lo que tenemos es una disparada enorme. Esto es lo que se llama valor ficticio. ¿Ven? Fictitious value es esto que está acá. Pasan de 1.5 trillones de dólares, serían miles de millones de dólares, a 3.7, o sea, se cuadriplica. Esto es lo que se llama hiperinflación, ¿no? Hiperinflación en términos de que se inflaron los precios. Y a partir del año 2000 esto empieza a caer, esto es lo que se llama, que aparece como la disipación, y acá ya directamente es el acabose, ¿no? Estos son acciones, las acciones se cuadriplican de valor, y acá lo que quiere decir es que vuelven a la tendencia normal, bajan y vuelven a la tendencia histórica, y se vuelven a alinear con la tendencia histórica. Bueno, en esta caída, perdón, esta es la fase esta es la tendencia histórica. Hasta acá viene siguiendo la tendencia histórica, a partir de acá ya se empiezan a disparar, cuando empiezan a entrar, digamos, el financiamiento empieza a ser excesivo, y esta es la fase ya de crecimiento de lo que se llama valor ficticio. Acá se disparan demasiado las ventas. Seguido a esto, la burbuja, como toda burbuja, explote. Cuando explota hace boom, cayó enormemente. Fíjense que volvió casi a los valores de cotización de un año atrás, y después termina de caer finalmente en la fase esta terminar de ajustar el valor de las acciones. En este proceso de caída, acá lo que tenemos es expansión de muchísimas empresas, y acá lo que tenemos es desaparición de muchísimas empresas. Ahí lo tienen más o menos marcado sin la tendencia histórica, pero esta es la burbuja, digamos, y eso se dispara, fíjense que el 10 de marzo del año 2000, que alcanza el máximo el Nasdaq, que es el indicador de cotización de Wall Street, que alcanza los 5.048 puntos. Empezando acá fíjense que había empezado en el 95 con 900 puntos. 900 pasa, o sea, más que quintuplica. Bueno, ahí caen las acciones y vuelven más o menos a la tendencia histórica. Y ahí lo que tenemos es un montón de empresas que ustedes no las conocieron porque son chiquitas, pero yo las conocí, yo las vi. Boo.com, ¿qué más? Freeinternet.com. Son todas empresas que fueron altamente financiadas por capitales de riesgo, que no encontraron nunca su masa crítica, jamás, algunas no estuvieron ni cerca de la masa crítica. Y obviamente en el momento se acabó la plata y nos vemos, chao. Y eso fue. Ahí tenemos GeoCities, que yo la conocía, GeoCities, de Globe.com, nunca la conocí, pero era una red social. GovWorks, Pet.com, Hotmail sobrevivió, pero ametrallada, ¿no? Open.com, Infospace, Last Minute, Learning, Things Tool, WebBAM, WorkCom y Excelera. Fue tan loco en esos años todo lo que fue la burbuja financiera, que de hecho estas empresas que no tenían demanda, que no tenían ni siquiera masa crítica, llegaron a tener publicidad en el Supertazón, que es el evento, digamos, de publicidad más importante anual en Estados Unidos. Y eso quedó reflejado en la cultura popular, por ejemplo, en un capítulo de Los Simpsons, en donde en una empresa de software, que no se sabía bien ni qué hacía unas caricaturas que hacía Lisa Simpson. El stock accionario se proveía a los que trabajaban ahí como si fuera un papel higiénico, ¿no? Salían acciones y acciones. Bueno, esto es, digamos, un evento histórico de cuando, a ver,
se empezó a entender parte del mensaje de las externalidades de red, pero no se terminó de entender que las externalidades de red surgen por propiedades exclusivas del servicio o del bien. ¿Okay? Si esas propiedades intrínsecas del servicio del bien no las tienen, uno no las puede armar artificialmente. Y si las arma pasa el desastre que vimos.